Alcanzar un sueño que impacta no solo nuestra vida, sino la vida de generaciones futuras, representa siempre un entusiasmo de alta emotividad y un sentido de cumplimiento esperanzador. La primera edición del Foro Mar de Cortés es una etapa intermedia, una meta de transición, un puente entre nuestras intenciones y nuestras acciones. Cada etapa cuenta, desde la concepción de esta idea de tan alta mira, la planificación ordenada, estricta, cuidadosa y al mismo tiempo estratégica para llegar aquí. Y aquí, la reflexión conjunta, el intercambio de experiencias, el compromiso de esfuerzos compartidos y sobre todo, la visión común de todos los que hemos sido protagonistas de esta gran iniciativa de desarrollo sustentable para la región del Mar de Cortés. Todo ello es apenas la mitad de nuestro camino. Es haber trazado la ruta. Es abrir una ventana para lanzar una mirada hacia las potencialidades presentes y las posibilidades reales hacia el futuro. Es apenas el primer paso de este largo recorrido. Por delante, abrazamos el compromiso de compartir las iniciativas y ejes rectores que florecieron en este foro. Asumimos la responsabilidad de integrar e incorporar a más actores que representen cada voz de la sociedad civil. La academia, los gobiernos y todos los que compartan nuestro interés de generar prosperidad en esta región única en el mundo. Y finalmente, nos empoderamos para ejecutar, accionar y evaluar nuestro impacto en cada momento para avanzar en nuestro propósito a partir de este día. Gracias. Ninguna meta se logra sin la participación conjunta y generosa de un equipo. Gracias por ser parte de este equipo. Gracias por tu presencia, por tu interés, por tu participación explícita. Gracias por ser uno con nosotros en esta tarea monumental de lanzarnos a esta proeza de vida, hacer del Mar de Cortés la región de más alto desarrollo sustentable de nuestro país y una de las más importantes de nuestro planeta. ¡Felicidades! Así que iniciamos con el panel Economía Digital y Nuevas Tecnologías. Para dar inicio me permito presentar a ustedes al moderador de este panel. Él es Román Leal. Es licenciado en Economía por la Universidad de Berkeley en California y es un emprendedor en serie con más de 10 años de experiencia en productos, operaciones y estrategia de negocios en los sectores de redes sociales, educación y tecnología financiera. Es cofundador y CEO de Leap Global Partners. Bienvenido. Nos complace recibir como panelista a Abril Benumea. Ella es cofundadora de Passport, una plataforma de tecnología financiera que está construyendo una red global de bancos para lanzar una propuesta de Embedded Financial Services internacional que permitirá a una fintech lanzar su producto financiero a muchos mercados, todo a través de una única API, un único contrato y con una experiencia de cliente consistente. Cuenta con una maestría en Business Analytics, una maestría en negocios en Holt Business School y una licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Bienvenida. Recibimos con mucho gusto a Bismarck Lepe. Él es fundador y CEO de Wiseline y es un experimentado empresario e inversionista de Silicon Valley. Fue uno de los primeros empleados de Google, dejando su carrera para empezar su propia empresa, Uyala, una plataforma de video en línea la cual compró Telstra por $400 millones en 2014. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Stanford y en el 2009 fue nombrado Mejor Joven Emprendedor de Estados Unidos por Business Week. Es también un inversionista ángel activo de startups, ya que ha invertido en docenas de startups de Estados Unidos y otros países. Bienvenido. Nos complace recibir esta mañana a Ricardo Álvarez. Ricardo es académico, investigador y conferencista internacional cuyo trabajo se centra en el impacto de las tecnologías digitales en la creación de futuros urbanos y en estrategias de desarrollo regional. Ha participado en procesos de innovación urbana en ciudades tan diversas como Cambridge, Ámsterdam, Melbourne, París, Medellín, Guadalajara, entre muchas otras. Además de sus estudios doctorales en el MIT, tiene una maestría en Administración Internacional de Thunderbird y una licenciatura en Ingeniería Industrial de Sistemas
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Bienvenido. Iniciamos así el panel Economía Digital, Nuevas Tecnologías. Muchas gracias. Bueno, después de 2 días con panelistas de mexicanos, argentinos, venezolanos, estoy muy contento que cerramos con un pocho. Bueno, con 2, porque mi amigo Abismo no se va a quedar atrás. Y estoy muy contento de pues, lo que significa eso, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad interesante de más colaboración, no solo entre los países de México y Estados Unidos, sino la población mexicana y la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Y estoy contento que cerramos con el tema de esta economía digital y nuevas tecnologías, porque es una temática muy importante, controversial y compleja. Es importante por el impacto económico y social que puede tener en un país como México y una región como el noroeste. Es controversial porque las nuevas tecnologías no respetan fronteras y no necesariamente respetan las maneras tradicionales de operar en una industria o en un sector tradicional. Retan a pólizas del gobierno simplemente porque el ritmo de innovación es mucho más veloz que cualquier cambio de pólizas. Y nos obliga a pensar de una manera distinta cuando vemos, por ejemplo, el cálculo entre riesgo y rendimiento. Un emprendedor que comienza una startup está apostando que esta empresa puede cambiar un mercado entero. Y los inversionistas que apoyamos a esos emprendedores estamos apostando que ese equipo ha descubierto una tendencia secular y que ese equipo es capaz de ganarle al resto del mercado. Y lo tenemos que hacer con sin muchos datos que pues, estamos acostumbrados en inversiones más tradicionales. Y es una oportunidad enorme porque aunque es muy compleja, que requiere muchos factores y muchos actores para impulsar este ecosistema, nos ayuda a pensar en qué es posible, ¿no? Y invertir en un largo plazo. Y esto se viene desarrollando de una manera muy interesante en México. Y les quiero compartir unas presentaciones. En los últimos 5 años, la región de Latinoamérica ha cambiado mucho en términos del capital invertido en empresas basadas en América Latina. En 2017, América Latina recibía menos del 1% de toda la inversión de Venture Capital. Y esto ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, por un factor de 10x, que en este año pensamos que va a rebasar los $10,000 millones. Aún así, eso va a representar menos del 2% de lo que se invierte en Venture Capital en todo el mundo. O sea, esto no va a parar, está comenzando. Y si vemos aquí esta lista de empresas que están cotizadas en la Bolsa de Valores, representan empresas que todos conocemos, que son muy exitosas por generaciones. Y esta lista representa los unicornios de Latinoamérica. Un unicornio es una empresa que está evaluada a más de $1,000 millones. Se llaman unicornios porque es muy difícil, es muy raro mover una idea a una valorización de $1,000 millones. Hace 10 años no había ninguna empresa de unicornio en esta región. Ahora tenemos a 15, 4 de ellas están en México. En los últimos 2 años, 7 de esas empresas, de las 15, y todas las de México, llegaron al estatus de unicornio, solo 2 años. Entonces, no solo no va a parar esto, sino se está acelerando. ¿Cómo se ve esta gráfica cuando incluimos a los unicornios? Hay empresas que en menos de una década ya están llegando a valores que empresas tradicionales le ha tomado generaciones, ¿no? Esto tiene implicaciones muy, muy importantes. Primero, el derrame económico puede ser impresionante, porque en el modelo de startups, la mayoría de los empleados o colaboradores son accionistas en sus empresas. Entonces, cuando esas empresas salgan a la bolsa, los colaboradores van a buscar nuevas viviendas, nuevos autos, una mejor calidad de vida. Segundo, los fundadores de esas empresas seguramente van a ser los family offices de mañana. Y muchos de ellos ya lo son, a su manera, como inversionistas ángeles
que se atreven a hacer ese primer capital, esa primera aportación a nuevas empresas de alto riesgo. Y bajo todo ese contexto vamos a tener una conversación, yo creo que muy dinámica y me atrevo a decir debatida, porque esos temas pues, son un poco controversiales, ¿no? Y bajo ese contexto tenemos a panelistas rockstars que han tenido mucha experiencia en ecosistemas de innovación alrededor del mundo. Pero creo que cada uno de ustedes tiene una diferente perspectiva por su propia experiencia haciendo negocios o investigaciones tanto en México como a nivel internacional. Por lo cual, vamos a nivelarnos con la audiencia. ¿Cómo ven ustedes este ecosistema que se está desarrollando en México de tecnología e innovación? ¿Cómo se compara con otros ecosistemas que hemos visto alrededor del mundo? Y más importante, en su opinión, ¿qué hace México particularmente único o especial en este tema? Comencemos con Abril. Muchas gracias, Román, Agustín, Daniel, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, en mi experiencia, lo que hace único a este ecosistema mexicano es el talento que tenemos en México y la cercanía con Estados Unidos. Creo que esto es algo que lo han visto y lo hemos hablado durante los últimos 2 días. ¿Qué es lo que hace especial al Mar de Cortés, a México? Es esta cercanía, ¿no? Yo salgo hacia Silicon Valley hace 4 años, después de fundar 2 empresas en México, buscando algo que no encontré aquí, que era básicamente qué hacía exitosos en las empresas de Silicon Valley. En mi experiencia, y lo hemos platicado Román y todos los aquí presentes, es esta capacidad de construir un ecosistema. Había una persona, un ecosystem builder, como se llama en Estados Unidos, que hizo toda esta vinculación entre empresas, entre educación, entre talento, que llevó, y la parte capital, obviamente, que llevó a ser exitoso a un ecosistema como lo es Silicon Valley. ¿Qué es lo que estoy viendo yo en México? Estoy viendo esto es incipiente y está pasando lo mismo que estaba pasando en Silicon Valley hace ya algunos años. En 2014, cuando yo fundé la primera empresa y yo fui a pedir fondos para poder lanzar esta empresa de infraestructura de tecnología, no encontré ni un solo inversionista. Y lo platicaba yo con Adriana. ¿Y la muerte del INADEM fue algo bueno o fue algo malo para México? Cuando yo llegaba a pedir capital, me pedían el 90% de la empresa. O simplemente me decían que el modelo de negocio que tenía no era financiable por los modelos tradicionales de VCs. Entonces, hoy que regreso a México, regreso con inversionistas como Román y muchos otros aquí presentes a ver con mucho agrado que lo que yo dejé hace 3 años ha cambiado exponencialmente. Pero es gracias a personas como son Román, como son Daniel, como son Agustín, como son muchos de ustedes, que han trabajado en construir este ecosistema para que nosotros podamos regresar y hacer negocio en un país donde no existían estas oportunidades. Perfecto. Muchas gracias por tenernos aquí y por invitarnos, muchos amigos aquí que puedo ver, Adriana. Primero, yo no soy pocho, yo soy 100% mexicano y 100% mexicano. Nosotros en el 2009, cuando la economía ya estaba mejorando en mi empresa anterior, Uyala, sabíamos que teníamos que abrir un centro de desarrollo afuera del Silicon Valley porque aunque la economía estaba por los suelos, Twitter y Facebook estaban creciendo y estaban contratando a muchísima gente. Entonces sabíamos cuando los inversionistas iban a empezar a invertir de nuevo, iba a ser imposible contratar y retener talento. Entonces contratamos a un consultor y le dijimos, hey, ve por todo el mundo y encuéntranos un lugar donde podemos abrir un centro de desarrollo. Y pues vimos Asia, Europa, Sudamérica y regresó y dijo, sabes, México está muy interesante, se están titulando 60,000 ingenieros al año, obviamente hay una cercanía cultural y también de distancia, lo deberíamos de ver. Llevé a mi CTO, Sean Knapp, americano, sin raíces a México, y de 15 ingenieros que entrevistamos, 8 dijo, estos son iguales de buenos
que todos los ingenieros con quien habíamos trabajado en Google. Le dije, vamos. Y se los quería llevar a Silicon Valley. Dije, no entiendes. Ok, el modelo va a funcionar. Y abrimos oficinas en Guadalajara. Y al empezar fue un poco difícil. La mayoría de los ingenieros no sabían desarrollar aplicaciones en la nube, todavía no sabían mucho de datos y de data science, pero el talento estaba ahí. Entonces, cuando nosotros abrimos Wizeline, desde el primer día abrimos en Guadalajara, y ahora ya por todo México tenemos más de 1,000 ingenieros y diseñadores que trabajan para Wizeline, creando tecnologías en la nube muy sofisticadas para las empresas más grandes del mundo. Entonces, lo que yo diría es de que en la década que ha pasado, o los 11 años de cuando abrimos nosotros por la primera vez en México, el talento tiene más experiencia, ya hay más capital, ya hay una cultura de qué es emprender, qué es ser accionista, y yo pienso que las oportunidades están grandísimas para invertir en tecnología y invertir en tecnología en nuestras empresas, porque ya también hay un mercado muy grande conectado. Sí, mira, tú, antes que nada digo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Agustín, Juan Pablo, Radamés, Jesús Ramón, la verdad es que es un honor compartir el foro con ustedes. Yo soy culichi, yo soy fauna culichi poco domesticada. Entonces, mira, tu pregunta es interesante. En varios niveles, tú tienes un ecosistema tecnológico que una parte es maduro, o sea, hablar del ecosistema tecnológico de Guadalajara, Motorola llegó en 1968, ¿ok? Que proviene de empresas extranjeras que llegaron y se ubicaron. Una parte, sobre todo el ecosistema de startups, este es incipiente y vamos a decir que se ha venido configurando orgánicamente. ¿Qué es interesante de México y qué es interesante de ecosistemas similares que tienes en América Latina? Es que históricamente América Latina ha sido un mercado poco servido por la tecnología. Tenemos una cultura de uso de tecnología, pero apenas estamos entrando en una cultura, en un skills, en esos abecedarios que hablaba Hausman, de realmente manipular y transformar la tecnología. Y aquí hay una reflexión interesante. O sea, hay más ciudades que se parecen a Culiacán, Sinaloa, en el mundo que ciudades que se parecen a Boston o a San José. Entonces, la gran oportunidad estructural que tiene el ecosistema mexicano, sí es que es un ecosistema que tiene la capacidad de combinar las piezas del rompecabezas a realidades más tangibles sobre los que francamente viven 3/4 partes de la población mundial. Entonces, no me sorprende ver la rápida escalabilidad que están teniendo muchas de las empresas porque están más cerca de piso de las soluciones que sirven. Ahora, como ecosistema no todo es rosa, ¿no? Hay piezas del rompecabezas importantes que las tenemos que trabajar. Si te vas a las empresas tecnológicas, a las grandes, la participación de la investigación y desarrollo en cuanto a la generación de valor por concentración de propiedad intelectual pesa muchísimo más sobre el valor de la empresa que solo la actividad unitaria de ingeniería. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, los tipos de investigación y desarrollo que estamos haciendo en México, los montos de presupuesto, tanto públicos como privados promedio, que no solo de México, en toda América Latina son increíblemente bajos. Eso también nos impone un límite real de crecimiento en cuanto a nuestra capacidad de competir en grandes ligas. Hablar Ricardo Hausman de empezar a traer más letras, la investigación y desarrollo eso es. Cuando hablas de ese abecedario más complejo de Silicon Valley, es eso. Entonces, si realmente lo queremos crecer, tenemos que reconocer esos elementos, tenemos que aprender de lecciones de otros lados, complementarlo, evolucionarlo. Pero hay una parte, esa parte de esa proxemia cultural, esa proxemia problemática, esa proxemia contextual, que esa es una ventaja intransferible. Y esa es la que yo creo que tenemos que aprovechar. ¿Ibas a agregar algo? Lo hemos platicado los tres en los últimos días. ¿Qué es lo que tiene Silicon Valley, Singapur, Hong Kong, Shanghai, todos estos ecosistemas
que puede ser replicable dentro del Mar de Cortés. No necesariamente, o sea, porque cuando yo busco talento, mi primer pensamiento es ir a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pero nunca he pensado en Hermosillo, como lo ha hecho Bismarck, contratando personas, y yo sí quisiera saber un poco más de tu experiencia, Bismarck, incentivando el talento un poco. Y yo sé que el moderador eres tú, pero… No, me quitó la segunda pregunta. ¿Puedo mencionar un tema ahí? Cuando abrimos en Guadalajara, le dijimos a la mesa directiva que íbamos a abrir en Guadalajara y inmediatamente dijeron, qué bueno, Guadalajara, España, así ya tenemos de dónde lanzar al resto de Europa. Y dije, no, Guadalajara, México. Y dijeron, ¿hay ingenieros en México? Eso fue en 2009, 2010. Y dije, sí, y electricidad, y internet, y los burros nomás salen los jueves. Pero ya cuando abrimos Wiseline en 2014, ya esa pregunta no se hizo entre los inversionistas. Y ahorita ya está Lyft, ya está Etsy, ya está entrando Pinterest, ya está entrando C3.ai, que es una empresa de inteligencia artificial en Guadalajara. Entonces, ya ahorita está entrando el talento de empresas grandes mundiales a lugares como la Ciudad de México y Guadalajara, porque hay vuelos directos y es muy fácil contratar y crear ese puente entre las oficinas centrales de Etsy en Nueva York a la Ciudad de México. Entonces, nosotros decidimos que nos tenemos que ir a ciudades más pequeñas donde podemos hacer lo mismo que pudimos hacer en Guadalajara, empezar a invertir en las comunidades y crecerlas. Nosotros hemos trabajado cercanamente con Daniel y su familia, que yo pienso que son muy importantes estos de los ecosystem builders, gente que se pone en la playera y dice, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad de tecnología y vamos a invertir y va a haber un potencial grande. Y en 7, 8 meses hemos contratado más de 50 personas y yo pienso que en los siguientes 5 años vamos a invertir en el talento, en el ecosistema entre 50 y 100 millones de dólares en contratar gente. Pero no es fácil. Nosotros tuvimos que lanzar nuestra propia academia donde ya hemos enseñado a más de 30,000 personas a cerrar esa brecha del talento que existe y la experiencia que se necesita para llegar a la oportunidad que podemos dar. Hay que seguir en este tema de cambiar de una visión macro México a una perspectiva un poco más microregional del noroeste. Hay varios ejemplos alrededor del mundo de centros de innovación regionales que se han destacado dentro de centros más grandes, en Estados Unidos, en Europa, hasta en China, estamos platicando. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que ves en la región y cómo puede estar preparada la región para apalancar esas ventajas a largo plazo? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Número uno, sobre todo a la región, ¿okay? No le vas a quitar una buena parte de la frontera con el mercado más importante del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, ¿okay? No le vas a quitar si lo ves estratégicamente, una capacidad productiva energética potencial, que independientemente de las condiciones actuales, esa capacidad iba a residir, y la demanda energética, tanto en Estados Unidos como en México, que te requiere el incremento de productividad en ambas partes de la frontera, lo va a requerir, y es una capacidad permanente establecida. Se tiene que invertir, se tiene que desarrollar. Hay una serie de proyectos estratégicos que en el contexto actual hay un fit increíble, son oportunidades que tenemos que cachar. Se hablaba el día de ayer del nearshoring, se hablaba el día de ayer del corredor TEMEC. El nearshoring es cierto. Está montado en una ola en Estados Unidos y en Europa de repatriar una buena parte de sus inversiones, ¿okay? Y de sus actividades de China. Y nosotros, como parte del tratado, la verdad es que estamos en una posición privilegiada para tomar esa oportunidad e integrarla en nuestras cadenas productivas. Estás hablando de una población joven que cada vez es más sofisticada, cada vez es más educada. Estás hablando, ahora sí, en la era digital, de una serie de herramientas que francamente le dan muchísimo más capacidad y acceso a la población de no pedir permiso a lanzarse y hacer cosas. Y en ese sentido, fíjate que yo soy muy positivo de la región. O sea, tengo 3 meses que me regresé de Boston a Culiacán, y tengo 3 meses divirtiéndome mucho, precisamente viendo muchas oportunidades en todos lados. O sea, diciendo, mira, aquí se puede hacer esto, mira, aquí se puede hacer esto, mira, aquí se puede hacer esto.
Y yo creo, un poco para la otra parte de tu pregunta, que tampoco se trata de inventar hilo negro. O sea, hay muchas lecciones ya aprendidas. En la conferencia pasada, con el doctor Hausman, él exponía el caso de República Dominicana, donde la lección es no pidas permiso, ¿no? O sea, nomás lánzate y hazlo y córrele, ¿no? Pero la realidad es que hay aprendizajes del Silicon Valley de cómo puedes articular ciertos tipos de financiamiento públicos, tanto en investigación como en procurement, para hacer un Kickstart de alta tecnología, cómo puedes articular ecosistemas de financiamiento. Hay ejemplos, como se llama en Singapur con el Economic Development Board, sobre cómo vas a hacer estrategia secuenciada de desarrollo industrial a largo plazo. Singapur ha incrementado más de 60 veces su producto per cápita en los últimos 50 años. Hay estrategias muy marcadas, ¿cómo se llama? En Corea, sobre cómo estás organizando sectores estratégicos como el de Digital Media y cómo lo estás haciendo en ecosistemas productivos en ciudades. O sea, entonces hay muchos casos en donde podemos empezar a agarrar pequeñas lecciones y las podemos articular. Lo que se ha hecho en términos de place branding, tanto en Europa, en Estados Unidos, hasta en lugares como Dubái, lo que se ha hecho en términos de ¿cómo se llama? Financial policy en lugares como Irlanda, lo que se ha hecho en términos de inversión pública para fondos internos sobre investigación y desarrollo, como se está haciendo en Suecia y en Alemania. Esas son lecciones válidas. Y entonces, ahí yo sí creo que a veces nos falta un poco de humildad en decir, oye, pues estoy empezando. No sé, pero estoy dispuesto a aprender. Y lo que más vale, si yo veo el reto al público aquí del panel, ¿ok? Los veo ustedes. Esta es una representación poblacional de muchos de los grandes tomadores de decisiones para el futuro de la región en los próximos 30, 40 años. O sea, hay muchas decisiones que se hacen aquí que van a tener ese impacto. Pero parte de ese reconocimiento y de esa humildad de decir, ¿qué se ha aprendido ya? Y no gastar tiempo en reinventar el hilo negro. Sí, pero nosotros como empresarios no vamos a esperar 10, 15 años a que estas políticas sucedan. Completamente de acuerdo. Yo necesito contratar ingenieros hoy. Pero no son dinámicas encontradas, no son mutuamente excluyentes. Hay un track de generación de ingenieros que te va a dar batería para algunas empresas sobre las cuales les vas a empezar a invertir, vas a empezar a agarrar tracción en el ecosistema, los vas a convertir en unicornios, les va a gustar a los chavos, van a decir, hey, I want to do that. Pero en paralelo, hay un trancazo de tarea que tenemos que hacer en cuanto a infraestructura, en cuanto a programas educativos, en cuanto a investigación y desarrollo, en cuanto a logística, en cuanto a tratado. Eso se va a tardar 20, 30 años en madurar, porque eso es lo que se tiene que madurar. Pero hoy día, en la tercera década del siglo XXI, ¿okay? No entender que es necesaria una política de investigación en temas estratégicos, pegarte un tiro en el pie. Y si no hemos hecho la tarea, la tenemos que hacer. Ahí nosotros, Bismarck, y yo creo que estamos un poco más en la responsabilidad que nosotros como empresarios tenemos que también empezar a hacer algo. Y no me dejarás mentir, porque tú ya llevas la batuta, pero a mí me gustaría ver mucho más ingenieros en México capacitados. Digo, Román, tenemos la experiencia de que mis ingenieros en Silicon Valley ganan $6,000, mis ingenieros en México ganan $10,000. Y la diferencia es porque mis ingenieros en Silicon Valley se fueron sobre la parte de equity y me dijeron, yo quiero un pedacito de la empresa porque veo yo la experiencia de hacer dinero versus mis ingenieros en México que dijeron, yo me voy sobre el resultado inmediato, que es tener un salario que pueda pagar mis gastos, ¿no? Entonces, yo creo que esta ola que viene ahora de nuevas empresas que van a contratar, van a competir no solamente con empresas transnacionales con capital privado extranjero, también van a competir con ustedes por talento, con Coppel por sus 3,000 ingenieros contratados a precios de Silicon Valley. Y eso va a ser algo que también ustedes tienen que empezar a pensar. Sí, pero yo lo veo como una oportunidad. Nosotros apenas con Wiseline entró un nuevo inversionista y pudimos liquidar a muchos de los inversionistas que invirtieron en 2014 cuando empezamos la empresa.
y a cientos de colaboradores que recibieron acciones. Y hubo unos cuantos que hicieron millones de dólares en México, muchos que hicieron cientos de miles de dólares y muchísimos que hicieron 10 de miles de dólares. Y si sus primos y sus amigos y su familia no le veía el valor de las acciones anteriormente, ahora sí lo ven. Muchos compraron casas para sus madres, muchos pudieron ahorrar para la colegiatura de sus hijos. Y yo pienso que el fin de semana, cuando les llegó la transferencia a los empleados, fue la razón de que no encontrabas un BMW en Guadalajara, porque ya se está viendo. Y pienso que en eso, en el área de tecnología, nosotros cuando empezamos en Guadalajara, vinieron muchos grupos a tratar de vendernos la idea de Guadalajara. Hay este apoyo, hay esto del gobierno, hay esto. Y por fin vimos que era tanto papeleo y burocracia para hacerlo funcionar comparado a Singapur. Singapur dices, voy a invertir en Singapur, te hacen que firmes un papel y en 24 horas te llega una transferencia de 1/3 de lo que vas a pagar por los siguientes 3 años de los empleados. Aquí era papeleos y meses, y decidimos, no, la razón que íbamos a ir a Guadalajara era porque el talento está aquí. Hace unos años hubo una publicación del Economista que hablaban que los datos era el nuevo petróleo negro. Y no son los datos, es el talento. ¿Y por qué estamos en México? Porque hay 130 millones de personas en México, hay una población súper joven, entonces el talento está ahí, nomás lo tenemos que capacitar. Software es como electricidad y todas las empresas deberían de usarlo. Bismarck. Pero a mí me gustaría decirles que cuando yo llego a México ahora y me pregunta Daniel, ¿qué necesito yo para poder ser exitoso aquí? Principalmente es talento y otras tantas variables que yo creo que podemos definir, y lo estoy pensando en inglés y tratando de traducir en español, discúlpenme. Pero, o sea, es cambiar un poco la cultura que está en México del miedo a emprender. A mí lo que me cuesta trabajo es convencer hoy a ingenieros y talento que se unan a una empresa muy joven, porque yo acabo de levantar una serie Seed apenas. Entonces, veo con orgullo que está ustedes tratando de convertir este ecosistema del Mar de Cortés, pero ¿qué es lo que necesitan para que yo escoja sobre Guadalajara, Ciudad de México, Hermosillo, un posicionamiento para dejar yo a mis desarrolladores dentro del Mar de Cortés? Y dentro de eso, o sea, yo sí veo como, o sea, nuestro talento está en Macedonia, está en Gran Bretaña, está en Australia, está en Estados Unidos, y del 90% de la compañía solamente tengo un desarrollador en México. Y la razón es porque solamente lo encontré en la Ciudad de México, ¿no? No había encontrado esos ingenieros en ningún otro lado. No había encontrado yo un clúster donde pudiera yo tener un WeWork para dejar a mis trabajadores aquí, ¿no? Lo encontré en Tijuana, y ese ha sido como una de las ayudas. La empresa de TMF me está ayudando a constituir a incorporar la compañía en Tijuana, pero no he encontrado a alguien en Los Cabos que me ayude a incorporar a mi compañía aquí y que me motive a llegar y estacionarme en esta zona. Los problemas de comunicación, de transporte, sí están los vuelos, pero durante mi tiempo en Tucson nunca pudimos hacer un vuelo Tucson-Hermosillo, por ejemplo. Y no hemos podido traer esos hubs y acercar esos hubs de Estados Unidos hacia México, con todo y que está el talento para construir drones en Tijuana, que tenemos muchas de las industrias que están en la frontera. Entonces, lo hemos platicado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que hace falta para poder impulsar este ecosistema y que se cree un ecosistema como el que tenemos en Silicon Valley aquí? Mira, yo creo que vivimos un momento bien interesante. Y el COVID nos los demostró. La realidad es que hay muchas, vamos a decir que hay N piezas de rompecabezas en el ecosistema del Mar de Cortés. El rompecabezas todavía no está completo.
Pero la realidad es que sí se pueden empezar a anclar operaciones. Número uno, trayendo talento de fuera, la parte migratoria es absolutamente necesario. Número dos, también virtualizando, parte de las piezas del rompecabezas. Les doy un ejemplo. MIT como organización ha generado alrededor de 30,000 empresas fundadas por exalumnos. Esas empresas hoy día tienen ventas anuales por más de $2 trillones. Dos veces y cacho la economía nacional de México. Las empresas han sido formadas principalmente por proyectos de investigación realizados en la universidad. Ahora, el modelo para lanzar una startup en MIT es un modelo ya súper pavimentado. Hay 56 clases de emprendedurismo en MIT, así que escoge la que quieras. En la clase te van a mandar al Martin Trust Center a que te empiecen a enseñar, ahora sí, como incubación. De ahí te van a mandar a los concursos, normalmente al Delta V o al de los $100,000. De ahí te van a mandar al Mass Challenge. De ahí te van a conectar con Y Combinator, y luego ya para que te agarre el mercado de inversión y salgas. Lo que le llaman el bootstrapping, que el bootstrapping, para los que no sepan, es como lanzar una operación con el mínimo indispensable, con lo más básico. Típicamente así te lo dicen, Oye, si tienes necesidades de código, órale, pues mira, hay marketplaces en línea donde agarras coders en Vietnam. O sea, y los agarras de Code Monkeys y empiezas a tirar código en lo que tú te quedas con las partes estratégicas de tu negocio y lo produces. Necesitas hardware. Te vas y te lanzas a Shenzhen, te vas al mercado de Huaxiang BA, que es la interfaz con toda la manufactura electrónica en Shenzhen, y lo articulas, porque lo que se trata es de articular. Hoy día acabamos de vivir una pandemia donde tenemos 1 año y medio aprendiendo y validando que sí se puede trabajar muchas cosas de forma remota. Bueno, fregados, seamos inteligentes y empecemos también a virtualizar las palabras, las letras del rompecabezas que todavía no tenemos, porque esa es una posibilidad válida. Entonces, si nos esperamos a que esté la totalidad de la mesa servida para actuar, nos vamos a tardar mucho. Y francamente, en la historia de los ecosistemas de innovación, eso no pasa, O sea, las primeras empresas norteamericanas que volaron a China en los 80s y los 90s para buscar operaciones, no te quiero decir las que se la tenían que partir para llegar a cualquier pueblo chino. Las primeras empresas de articulación que empezaron a migrar y a ligar estas industrias medianas altamente tecnificadas en Europa, en Italia y demás, para conectarlas con los mercados en Estados Unidos y en Londres y Francia, se tuvieron que meter al monte. Porque lo que te lleva es realmente tener la visión de articular el negocio y agarrar las partes estratégicas del negocio. Y entonces la función financiera, que es absolutamente crítica, sí es obviamente una función de administrar ese riesgo. Tú esperas tus curvas de retorno y decides si le inviertes o no le inviertes. Hablamos de ecosistemas. Y en ecosistemas hay unas piezas que se tardan X, Y, Z tiempo en madurar y se tienen que ir trabajando. Hay piezas que las tienes que activar rápido. Ayer decían, tú tienes que tener la mesa puesta para cuando te pase la oportunidad por enfrente vayas y la agarres. Entonces yo a veces sí creo que, y lo he visto personalmente, que claro que puedes empezar a articular proyectos de alta complejidad aprovechando la tecnología que tenemos en el siglo XXI. Un tema y una pregunta. Si vemos, obviamente hablamos de Apple y hablamos de Google, que son empresas americanas, pero no son empresas americanas. Casi ni pagan impuestos en Estados Unidos. Todos están situados en Irlanda, ¿verdad? Entonces son globales. Y si hablamos de comunidades, la realidad es que todos mis ingenieros son parte de las comunidades globales. Son partes del Ruby on Rails community, del cloud. Entonces, yo pienso que ya, por eso, a veces hablamos de los siglos, no siglos, pero décadas que se necesitaron para crear nuevas comunidades y poder ser de que Guadalajara llegara de IBM a Kodak, a HP, no sé, a Oracle, ahora donde estamos en Wiseline. Yo pienso que la barra está mucho más baja y es mucho más fácil y con menos inversión. Y eso es lo que quiero transmitir, de que esto no es difícil, nomás es sí tener pioneros que levantan la mano y dicen, ok, aquí es una oportunidad, hay que capacitar el talento que tenemos y sí va a haber muchas oportunidades de transformar los negocios que tenemos actuales, nacionales, y puede ser hasta hacerlos globales y también atraer más inversión de los que ya son globales, que necesitan el talento y van a invertir localmente.
Sí, mira, hay una parte que tiene que ver, al final del día, lo que queremos. De lo que se trata este foro es de generar condiciones de desarrollo para los 5 estados que comparten el Mar de Cortés. Lo cual significa que tú tienes que estacionar flujo económico en las ciudades y en las comunidades de la región. Básico place-based economics. ¿Cómo lo haces? Eso aparte está súper demostrado, está súper documentado. De lo que se trata es que tú logres articular actividades estratégicas de valor económico y las estaciones en tu localidad. Efectivamente, Apple es una empresa global, tiene un footprint global, tiene una huella global. Pero las decisiones administrativas, las decisiones tecnológicas y de investigación y desarrollo, las decisiones de diseño de Apple, esas están en Cupertino. ¿Ok? Annalisa Xenian en el 1991 escribió un muy buen libro que se llama Global Cities, donde ella lo que se preguntó es, bueno, o sea, ¿por qué Nueva York, Londres y bueno, en aquel entonces Tokio siempre están en la conversación? Porque es que no caen. Y lo que pasa es que son ciudades que con el tiempo se han especializado en agarrar partes estratégicas de procesos de decisión de negocio, ¿ok? O sea, tiene que ver con tema bursátil, tiene que ver con servicios tanto de management como de consultoría estratégica, como legal, de tal manera que no importa cualquier deal que hagas, muchas veces muchos deals tienen que pasar por el sistema de Nueva York. Y al pasar por el sistema de Nueva York, eso lo hace indispensable en una red industrial. Y mientras seas indispensable en esa red, te mantienes en la conversación y mantienes los flujos. Entonces, la pregunta de fondo para la región es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser relevantes dentro de redes relevantes? Eso te lleva a pensar, número 1, ¿cuáles son las redes industriales relevantes del futuro? China lo tiene clarísimo, ¿eh? El plan de las 5 tecnologías que tiene para su política del 2025 y la cantidad de lana que le están metiendo para desarrollar empresas, ecosistemas, investigación y academia al respecto, como política pública, lo tienen bien claro y lo están empujando. Hablamos ahorita de una serie de unicornios que es muy bueno, yo creo que los tenemos que presumir y así advertise por todos lados. Pero funcionalmente muchos de los unicornios, los que estamos viendo aquí, lo que hacen son como variantes de ideas que hemos visto sobre todo el ecosistema de Estados Unidos. ¿Ok? A mí me interesan los DJIs. A mí me interesan los Tencents. Que los DJIs me mete una base tecnológica de robótica, de inteligencia artificial en escala industrial masiva para una empresa global. No espero tenerlo en los próximos 10 años. Estoy completamente opuesto en esa idea. La razón que ahorita Kavak está aquí es porque hay una oportunidad de mercado, pero cuando vas a estar viendo que ok, pues ya lanzamos una aplicación, fuimos los primeros que levantamos capital, hubo oportunidad de mercado, después el siguiente tema va a ser, ok, ¿cómo podemos predecir el precio del auto? Okay, vamos a tener que invertir en capacitar nuestros equipos en Machine Learning y AI para los precios. Mira, podemos abrir todo el mercado de los carros usados del norte al sur. Ok, ahora tenemos que optimizar la logística. Rappi, a rato ellos también van a estar teniendo drones y van a tener que invertir en drones. Entonces, se van a tener que enfocar en la problemática que está ahorita, porque esa es la oportunidad, pero esa va a abrir la oportunidad para resolver otros problemas. Y yo pienso que vienen en menos de 5 años. Eso es natural. O sea, como decía al principio, a esas empresas las tenemos que presumir con bombo y platillo, pues son los grandes casos de éxito. El lograr tener unicornios en el país es un logro enorme, enorme. Lo que es importante, si son estas empresas las que evolucionan a pasar de un modelo de adopción y transformación tecnológica a un modelo de creación tecnológica de plataforma, perfecto, que sean esas empresas. Lo que estoy diciendo no es eso. Lo que estoy diciendo es que como ecosistema productivo, como decía en el día de ayer, de una población de 12 millones de personas con oportunidades estructurales en energía, en logística, en manufactura,
en turismo. Definitivamente nos deberíamos de apropiar con duro del tema del medio ambiente, que es importantísimo. Yo creo que ahí hay un caldo de cultivo de oportunidad, también para estructuralmente, ya con una lógica de ecosistema, también estar pensando en preparar el ecosistema. Y si son estas empresas las que llegan a ese nivel, so be it, perfecto. Perfecto. Pero entonces, ¿cuál es el know-how exportado de Stanford, de MIT? Todas las lecciones aprendidas que hay que traer. O sea, estas personas creando estos ecosistemas en Silicon Valley o creando estos ecosistemas en Miami, ¿por qué no están aquí construyendo lo mismo? O sea, porque no lo ven en el mapa. Sobre ese tema, tenemos 5 minutos, luego 2 preguntas, pero sobre ese tema hemos tocado, les dije que iba a estar debatido. Tocamos el tema del rol del gobierno, Sí. el rol de las universidades y otros ecosystem builders. Sí. Se me hizo interesante la conversación entre el gobierno, porque mismo creo que tu experiencia con Guadalajara quizás te apunta a que te gustaría que no se involucre tanto. Y creo que hemos platicado de otros ecosistemas que no funcionó sin el gobierno. ¿Dónde quedan ustedes en el rol del gobierno, rol de universidades y de empresas? Abril, sí. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, junto con todos los que están aquí, de al menos exportar lo que aprendimos en Silicon Valley, o sea, porque hay muy buenas prácticas que podemos traer de ahí. O sea, la parte de tener un cross-cultural team, poder importar todo este talento, o sea, aunque no lo crean, la primera vez que yo me senté en una mesa y hablamos con personas de la India, Asia y demás, estábamos hablando de rosa. Y yo pensaba que estábamos hablando del color, pero el de enfrente estaba hablando de una planta y el del otro lado estaba hablando de otra cosa totalmente diferente. Siquiera ponerte de acuerdo para saber que estamos pensando lo mismo era una complejidad. Y cuando estamos hablando de temas de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de temas de machine learning, plataformas de tecnología financiera que vienen con modelos novedosos de negocio que nunca han visto en México, o sea, siquiera eso es ya uno de los grandes retos que tenemos, que es capacitar el talento, y eso viene de la mano de transferir conocimiento, tener un compromiso con desarrollar la economía local de los estados, es decir, que yo en vez de invertir en traer desarrolladores de Estados Unidos o de cualquier otro lado, lo haga en México, y si los traigo y los transfiero a Estados Unidos, que esos mismos entrenen a más mexicanos, ¿no? Para poder generar este movimiento y este ánimo para que otras personas sigan adelante. La labor que haces tú muy bien es hacer esa vinculación entre gobierno, entre sociedad civil y entre el empresariado para poder incentivar que sigamos con estos programas, ¿no? Porque si bien nosotros somos los early adopters, los que vamos empujando el carrito y no en un tema de altruismo, o sea, nosotros traemos inversionistas detrás que nos están presionando por dar los resultados. Y eso es lo que me está motivando a mí, o sea, hacer crecer mi negocio, darle rendimiento a mis inversionistas, pero también quiero ayuda del gobierno y de la sociedad civil y de todo el mundo, porque entonces ese carrito no nada más viene jalado por mí, viene jalado por todos y el peso se hace mucho menor. Al menos eso es lo que yo veo en mi responsabilidad desde mi trinchera. Yo ya pasé por demasiados caminos, decidí que muchas de mis vidas pasadas como diplomático, como académico, no era lo mío es crear empleos, ayudar a la gente, y eso es donde yo creo que esa es la trinchera que a mí me toca estar. Del gobierno a mí me encantaría que se invirtiera más en la infraestructura de energía y de internet, porque si todavía hay un 30-40% que no puede llegar a velocidades altas del internet, pues va a ser muy difícil que ese porcentaje de la población pueda entrar a las nuevas generaciones de oportunidades. Afuera de eso, de que el gobierno nos apoye o no nos apoye, honestamente nomás prefiero que no nos trabe. Y así es como lo he visto, porque lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer mucho más rápido. Entonces, si nos apoyan a que nos dejen correr, perfecto, pero que nos ayuden con la infraestructura para poder llegar con estas oportunidades más rápido. Nosotros trabajamos muy cercanamente con las universidades. Tenemos una relación muy cercana con el TEC de Monterrey, y muchos de nuestros programas académicos
reciben certificaciones del TEC de Monterrey, programas gratis que puedes recibir una certificación del TEC de Monterrey, pero la realidad es que no hay suficientes ingenieros que el TEC de Monterrey y las demás universidades están generando día por día. Entonces nosotros cuando empezamos con nuestros programas de academia fueron de 6 semanas y ahora ya tenemos programas de 3 meses y ya tenemos apprenticeships de 1 año pagados. Y si no vemos que los programas académicos están generando el talento necesario, en 2-3 años ya vamos a tener programas de 3 años para muchachos de 15 años, de 3 años para titularse y ya tener chamba. Entonces, y pienso que así son muchas de estas empresas de tecnología, que porque hay mucho capital, estas empresas son muy rentables, vamos a encontrar el camino nosotros, porque la oportunidad está ahí. Vamos a ver si hay 2 preguntas del público. ¿Hay preguntas? Aquí, Lupe. Muy buenas tardes. ¿Qué consejo o qué comentario le pueden dar a los mexicanos inversionistas en por qué invertir en los mercados de capital privado, en venture capital y private equity? Porque yo me he topado aquí en México que la mayor parte, la reacción es, no, mejor seguimos invirtiendo en el mercado público, porque lo entendemos. Lo que es venture capital y private equity es muy riesgoso, no nos interesa. Tú tienes tu fondo, Roman. Me encantaría saber la respuesta. No, me topé en eso hace 5 años. Pues lanzamos un fondo con la intención de invertir en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y pensábamos que también por la razón de invertir en Latinoamérica, que inversionistas basados en América Latina iban a entender la oportunidad más, incluso más que nosotros, ¿no? Porque el equipo originario fue de Estados Unidos. Y no fue así. Fue una, como les dije cuando comenzamos el panel, ¿no? Tienes que cambiar el pensamiento de cómo ves ese riesgo de rendimiento de inversiones. Tienes que cambiar cómo voy a evaluar una idea, porque no hay base de datos, no hay un histórico financiero, y tienes que cambiar cómo ves tú, no dónde está el sector o la industria hoy, sino dónde va a estar en 10 años. Y eso es muy difícil de hacer. Y yo creo que los resultados son los resultados, ¿no? Yo creo que eso es lo que quise enseñar un poco con, ya hay mucho más capital llegando a América Latina. Hay muchos casos de éxito. Vamos a promover los unicornios porque son los que llegan a un nivel que menos del 1% de todas las empresas que están fundadas llegan, ¿no? Pero debajo de eso viene toda una generación que están evaluadas en 100 millones, 250 millones, 400 millones. Y además de la valoración es el impacto que estás viendo de los empleos. Creo que Visco nos contó de su primera empresa, Uyala. Uno de los efectos, además de venderla por 400 millones de dólares o más, de allí salieron muchos otros emprendedores con una experiencia que no comienza de cero y han empleado 30,000 o 3,000. Más de 3,000. Más de 3,000 en México solamente. Entonces, creo que es un efecto, pues un snowball effect, no sé cómo decirlo en español. Y aquí la noticia positiva es que en las conversaciones que hemos tenido en estos últimos 6 meses, ha cambiado mucho la perspectiva de los inversionistas y los emprendedores en América Latina. Porque ya están viendo que eso es algo real, sí está cambiando mercados, sí está, no hay una empresa que pueda decir me siento completamente defendida con todas las tendencias que vienen. Están viendo, especialmente después de la pandemia, que estas herramientas digitales no solo son para sobrevivir, sino es para acelerar oportunidades, ¿no? Entonces, es un reto, es un pensamiento diferente, pero sí hay necesita mucha educación, decirles a los inversionistas esto debe de representar un porcentaje dentro de tu colocación, o sea, no va a ser un 15%, pero es un porcentaje en la cajita de mucho riesgo, porque sigue siendo alto riesgo, y que también puede hasta incluir un poco de tu impacto, la colocación que le das al impacto social,
Porque si demuestras el derrame económico que hay y los empleos que creas, agregando que especialmente en México muchas de las empresas que han sido exitosas hasta este momento están solucionando inclusión financiera, cómo comprar mejores viviendas en canales digitales, seguros de vida en canales digitales. O sea, son cosas que nos impactan como humanos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la combinación, es educarlos en la inversión, pero también que puede hacer un impacto social. ¿Una pregunta más? Oye, Bismarck, ¿qué hace tu empresa? ¿Qué programa? ¿Cuáles son los contenidos que tiene y qué empleados tiene, extranjeros, mexicanos? Y si pudieras darnos en un minuto un mensaje a la gente que estamos aquí, porque este panel es una vista al futuro, ¿no? Es como un contenido que quisimos integrar para abrir los ojos a nuevas posibilidades. Queríamos escucharte en esa parte. Sí, perfecto, gracias. Hay un inversionista que se llama Mark Andreessen. Él fue el que codificó Mosaic, que después empezó Netscape, y es un multibillonario que levantó un fondo que se llama Andreessen Horowitz. Y él dice dos cosas: software is eating the world, y que todas las empresas van a ser empresas de tecnología. Pero yo, como veo mucho de la tecnología y muy basado en software, porque obviamente hay tecnología de todo tipo, pero lo de software yo lo veo como la electricidad en los años 1900, que las empresas que empezaron a usar electricidad fueron más eficientes en producir, fueron más eficientes en trabajar, fueron las que las que ganaron. Y yo así veo software. Software es como electricidad y todas las empresas deberían de usarlo, igual como ahorita estamos usando electricidad. Entonces es algo que tenemos que invertir en la gente que hace los software, que es el talento que tenemos. Nosotros en Wiseline empezamos con una idea en el 2014 cuando levantamos nuestra ronda semilla, que era que nosotros podíamos usar inteligencia artificial para ver el mercado, para poder predecir qué inversiones deberían de hacer otras empresas que usaban nuestra plataforma para llevar productos exitosos al mercado. Y empezamos a trabajar con muchas empresas tradicionales que no tenían ingenieros, estaban empezando a tratar de desarrollar su propio software y querían usar nuestra herramienta para ser más exitosos como empresas que estaban desarrollando software. Y después de 2 años vimos que lo que más necesitaban era buen talento que podía desarrollar software bien y procesos. Y uno de nuestros clientes nos dijo: pues tienen muy buenos ingenieros en México, ¿por qué no hacen este producto que nosotros obviamente no lo podemos sacar al mercado? ¿Por qué no lo hacen para nosotros? Y ahí fue cuando nosotros nos movimos a servicios de alta tecnología, haciendo software para otras empresas que querían crear aplicaciones en la nube, querían crear aplicaciones que estaban usando inteligencia artificial para optimizar sus negocios. Nosotros, cuando empezamos con la primera empresa Uyala en México, fue difícil contratar porque muchos querían ir a trabajar en Oracle o HP, empresas globales. No querían trabajar en un startup que nunca habían escuchado, porque iban a decirle a su tía o a su mamá: estoy trabajando en Uyala. ¿O qué? Pero fue cambiando la cultura, y ahorita yo pienso que está muy en el aire, en el agua, que el talento ya quiere trabajar en este tipo de empresas, y ya estamos viendo la cultura de innovación. Yo lo que diría del talento es que lo tenemos que respetar, le tenemos que invertir, y muy rápido vamos a empezar a ver los frutos de esa inversión. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir debatiendo aquí abajo. Muchas gracias.